Todo sobre el máster en Relaciones Internacionales, universidades, costos, becas y salarios. El máster en Relaciones Internacionales es una formación de posgrado que prepara a los estudiantes para entender y analizar los asuntos globales desde múltiples perspectivas, como la política, la economía, el derecho y la diplomacia. Este máster es ideal para aquellos interesados en carreras en organizaciones internacionales, gobiernos, empresas multinacionales, ONGs, y consultorías especializadas en asuntos internacionales. Universidades que ofrecen el máster en Relaciones Internacionales. Algunas universidades de renombre que imparten este máster son: Universidad de Harvard, Estados Unidos. London School of Economics and Political Science, LSE, Reino Unido. Sciences Po, Francia. Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Universidad Autónoma de Madrid, España. Universidad Complutense de Madrid, España. Universidad de Oxford, Reino Unido. Universidad de Salamanca, España. Coste del máster. El coste del máster varía significativamente según la universidad y el país. Estados Unidos y Reino Unido, entre $30.000 y $60.000 americanos por año. Europa continental, como España y Francia, entre 4.000 euros y 15.000 euros anuales en universidades públicas, mientras que las universidades privadas pueden cobrar entre 15.000 euros y 30.000 euros. Duración del máster. La duración típica del máster en Relaciones Internacionales es de 1 a 2 años, dependiendo de la universidad y el país. En algunos casos, los programas de 1 año son más intensivos y se enfocan en la parte práctica y aplicada, mientras que los de 2 años suelen incluir más teoría y oportunidades de investigación. Asignaturas típicas del máster. El plan de estudios suele incluir asignaturas relacionadas con: Primer año. Teoría de las relaciones internacionales. Derecho internacional. Economía política internacional. Política exterior y diplomacia. Seguridad internacional. Métodos de investigación. Segundo año, sí aplica. Gobernanza global y organizaciones internacionales. Derechos humanos. Resolución de conflictos y negociación. Desarrollo internacional. Trabajo de fin de máster o proyecto de investigación. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen diversas opciones de becas. Becas del gobierno. Algunos países, como España, ofrecen becas para estudiantes que desean realizar estudios de posgrado tanto en el país como en el extranjero. EJ, becas Macaecid en España. Becas universitarias. Muchas universidades tienen programas de becas basados en méritos académicos o necesidad económica. EJ, becas Fulbright en EU. Becas de organizaciones internacionales. Algunas ONGs y organizaciones internacionales, como el Banco Mundial o la UNESCO, también ofrecen becas. Becas Erasmus. En Europa, Erasmus proporciona becas para estudiar en distintos países de la UE. Para obtener estas becas, los candidatos suelen necesitar demostrar un buen rendimiento académico, habilidades en idiomas, como inglés, francés o español, y en algunos casos experiencia laboral relevante. Salario y puestos habituales para titulados. El salario de los titulados en relaciones internacionales varía según el sector y la región. Sector público y ONGs suelen ganar entre 25.000 euros y 40.000 euros anuales en Europa. Consultoría y sector privado, los salarios pueden oscilar entre 40.000 euros y 70.000 euros anuales, especialmente en empresas multinacionales o consultoras de prestigio. Organizaciones internacionales, como la ONU o el Banco Mundial, los salarios iniciales pueden estar entre $50.000 y $80.000 americanos, y crecer con la experiencia. Puestos típicos para los graduados incluyen: analista de política internacional, consultor en asuntos internacionales, oficial de relaciones internacionales en embajadas, experto en derechos humanos, asesor en desarrollo y cooperación internacional. El máster en Relaciones Internacionales es una inversión significativa en educación, pero puede abrir puertas a una carrera emocionante y gratificante en el ámbito global.
La asignatura de Teoría de las Relaciones Internacionales es fundamental en el primer año del máster, ya que establece las bases para comprender las dinámicas y procesos que rigen las interacciones entre actores internacionales, como países, organizaciones intergubernamentales y ONG. Breve explicación. Esta materia explora las principales teorías que han moldeado el estudio de las relaciones internacionales a lo largo del tiempo. Entre las teorías más destacadas se encuentran: realismo, se centra en la búsqueda de poder y la seguridad nacional, destacando la naturaleza competitiva de los estados. Liberalismo, enfatiza la cooperación entre estados y actores no estatales, subrayando la importancia de las instituciones internacionales y la interdependencia económica. Constructivismo, examina cómo las ideas, creencias y identidades influyen en la política internacional, enfatizando la importancia de los factores sociales y culturales. Teoría crítica, cuestiona las estructuras de poder existentes y busca entender cómo se pueden transformar las relaciones internacionales. A lo largo del curso, los estudiantes analizan debates contemporáneos en las relaciones internacionales, aplican diferentes marcos teóricos a eventos históricos y actuales, y desarrollan habilidades analíticas críticas que les permitirán entender mejor los desafíos globales y formular respuestas efectivas. La asignatura de Derecho Internacional es clave en el primer año del máster, ya que proporciona a los estudiantes una comprensión de las normas y principios legales que rigen las relaciones entre los estados y otros actores internacionales. Breve explicación. El curso aborda el conjunto de leyes que regulan cuestiones globales como los tratados, el uso de la fuerza, los derechos humanos, el derecho del mar, y la resolución de disputas entre estados. Los temas principales incluyen: fuentes del derecho internacional, se estudian los tratados, la costumbre internacional, y los principios generales del derecho. Organizaciones internacionales, análisis del papel de instituciones como la ONU y la Corte Internacional de Justicia en la aplicación del derecho. Derecho de los tratados, cómo se crean, interpretan y terminan los acuerdos internacionales. Derecho internacional humanitario, normas que regulan los conflictos armados y la protección de los derechos humanos. La asignatura busca que los estudiantes comprendan cómo se aplica y se implementa el derecho en el ámbito internacional, y cómo influye en la resolución de problemas globales, promoviendo un enfoque legal en el análisis de asuntos internacionales. La asignatura de Economía Política Internacional es fundamental en el primer año del máster, ya que analiza cómo la política y la economía interactúan a nivel global, influyendo en el desarrollo económico, el comercio, y las finanzas internacionales. Breve explicación. El curso examina las relaciones entre los estados, las instituciones internacionales y los actores económicos, explorando cómo las decisiones políticas afectan los mercados globales y viceversa. Los temas clave incluyen: comercio internacional, análisis de políticas comerciales, acuerdos, y el papel de organizaciones como la OMC. Globalización y desarrollo, cómo la globalización impacta en las economías de los países en desarrollo y desarrollados. Sistemas financieros internacionales, funcionamiento de los mercados financieros globales y la influencia de instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Política económica y poder, cómo los estados utilizan la política económica para fortalecer su posición en el sistema internacional. La asignatura ayuda a los estudiantes a comprender los factores económicos que impulsan la política internacional, permitiéndoles analizar cuestiones como la desigualdad global, las crisis financieras, y los acuerdos comerciales con una perspectiva crítica y estratégica. La asignatura de Política Exterior y Diplomacia es esencial en el primer año del máster, ya que proporciona una comprensión profunda de cómo los estados diseñan y ejecutan sus estrategias internacionales para alcanzar sus objetivos en la arena global. Breve explicación. El curso aborda la formulación y ejecución de la política exterior, así como el papel de la diplomacia en la resolución de conflictos y la promoción de los intereses nacionales. Los temas principales incluyen: formulación de la política exterior, cómo los gobiernos definen sus prioridades y estrategias internacionales, influenciados por factores internos y externos. Instrumentos de la diplomacia, uso de la negociación, la mediación, y otros métodos diplomáticos para gestionar relaciones internacionales. Relaciones bilaterales y multilaterales, cómo los estados interactúan a nivel bilateral, con otros países, y multilateral, a través de organizaciones internacionales. Diplomacia pública y soft power,
estrategias para influir en la opinión pública extranjera y proyectar una imagen positiva del país. La asignatura capacita a los estudiantes para analizar la conducta de los estados en la política global, evaluando cómo se manejan las relaciones internacionales, se negocian acuerdos y se abordan desafíos diplomáticos. La asignatura de seguridad internacional es clave en el primer año del máster, ya que analiza las amenazas a la paz y la estabilidad global, y cómo los estados y las organizaciones internacionales responden a estas preocupaciones. Breve explicación. El curso examina los conceptos, actores y estrategias relacionados con la seguridad en el ámbito internacional, abordando tanto las amenazas tradicionales como los desafíos emergentes. Los temas clave incluyen: teorías de seguridad, diferentes enfoques para entender la seguridad, desde la seguridad nacional hasta la seguridad humana. Conflictos y guerras, causas de los conflictos armados, gestión de crisis y resolución de guerras. Terrorismo y seguridad cibernética, amenazas no convencionales y cómo afectan la estabilidad global. Armas de destrucción masiva, proliferación nuclear, control de armas y acuerdos de desarme. La asignatura permite a los estudiantes analizar cómo se gestionan los riesgos y amenazas a nivel global, desarrollando un entendimiento crítico sobre las políticas de seguridad y las estrategias para mantener la paz y prevenir conflictos. La asignatura de métodos de investigación es fundamental en el primer año del máster, ya que proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para realizar investigaciones rigurosas en el ámbito de las relaciones internacionales. Breve explicación. El curso enseña las técnicas y enfoques metodológicos para recopilar, analizar e interpretar datos en el estudio de los fenómenos internacionales. Los temas clave incluyen: metodología cuantitativa, uso de estadísticas, encuestas y análisis de datos numéricos para identificar patrones y tendencias. Metodología cualitativa, técnicas como entrevistas, análisis de contenido y estudios de caso para profundizar en el contexto y significado de los fenómenos. Diseño de investigación, como formular preguntas de investigación, desarrollar hipótesis y elegir los métodos adecuados para responderlas. Análisis crítico de fuentes, evaluación de la calidad y credibilidad de la información disponible. La asignatura prepara a los estudiantes para llevar a cabo investigaciones académicas y aplicadas, proporcionando una base sólida para el análisis de cuestiones complejas en las relaciones internacionales y la toma de decisiones basadas en evidencia. La asignatura de Gobernanza Global y Organizaciones Internacionales es crucial en el segundo año del máster, ya que estudia cómo se gestionan los asuntos globales y el papel de las organizaciones en la coordinación de respuestas a desafíos internacionales. Breve explicación. El curso explora los mecanismos de cooperación y las instituciones que facilitan la toma de decisiones a nivel global, abordando cuestiones como la regulación, el desarrollo y la seguridad. Los temas principales incluyen: gobernanza global, análisis de cómo los problemas transnacionales, como el cambio climático y los derechos humanos, son gestionados colectivamente. Organizaciones internacionales, función, estructura y eficacia de entidades como la ONU, la UE, el FMI y la OMS en la resolución de problemas globales. Desafíos de la gobernanza, dificultades en la coordinación internacional, como la soberanía nacional y los intereses contrapuestos. Multilateralismo y cooperación, estrategias para fomentar la colaboración entre estados y actores no estatales. La asignatura ayuda a los estudiantes a entender el complejo sistema de gobernanza internacional, proporcionando conocimientos para evaluar el impacto de las organizaciones internacionales y proponer soluciones a problemas globales. La asignatura de Derechos Humanos es fundamental en el segundo año del máster, ya que aborda la protección y promoción de los derechos fundamentales de las personas a nivel internacional. Breve explicación. El curso analiza los principios, normas y mecanismos destinados a garantizar los derechos humanos, así como los desafíos para su implementación en diferentes contextos. Los temas principales incluyen: historia y evolución de los derechos humanos, desarrollo de los derechos humanos desde la Declaración Universal de 1948 hasta los tratados y convenciones actuales. Normativa internacional, análisis de los principales tratados y acuerdos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instituciones y mecanismos de protección, función de organizaciones como la ONU, la Corte Penal Internacional y tribunales regionales en la defensa de los derechos humanos.
Desafíos actuales. Problemas contemporáneos como la tortura, el tráfico de personas, la discriminación y la crisis de los refugiados. La asignatura capacita a los estudiantes para analizar críticamente la situación de los derechos humanos a nivel global y participar en la promoción de políticas y prácticas que respeten la dignidad humana. La asignatura de resolución de conflictos y negociación es crucial en el segundo año del máster, ya que se centra en las técnicas y estrategias utilizadas para abordar y resolver disputas en el ámbito internacional. Breve explicación. El curso examina los procesos de resolución de conflictos, desde la identificación de las causas hasta la implementación de soluciones, y enfatiza la importancia de la negociación en la diplomacia y las relaciones internacionales. Los temas principales incluyen: teorías del conflicto, análisis de las diferentes fuentes y tipos de conflictos, así como su dinámica y escalada. Técnicas de negociación, estrategias y tácticas para llevar a cabo negociaciones efectivas, incluyendo la preparación, el diálogo y la mediación. Mediación y facilitación, rol de mediadores y facilitadores en la resolución de conflictos y la construcción de consensos entre partes en disputa. Estudios de caso, análisis de conflictos históricos y contemporáneos para aplicar teorías y técnicas en contextos reales. La asignatura permite a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas y teóricas en la gestión de conflictos, preparándolos para desempeñar roles en diplomacia, desarrollo internacional y organizaciones no gubernamentales. La asignatura de desarrollo internacional es esencial en el segundo año del máster, ya que aborda las teorías, políticas y prácticas relacionadas con el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en el contexto global. Breve explicación. El curso examina los retos y oportunidades que enfrentan los países en desarrollo, así como los enfoques utilizados para promover el desarrollo económico, social y ambiental. Los temas principales incluyen: teorías del desarrollo, análisis de diferentes enfoques sobre el desarrollo, incluyendo el desarrollo humano, el enfoque de capacidades, y la teoría del cambio estructural. Políticas de desarrollo, evaluación de las estrategias y políticas implementadas por gobiernos, organizaciones internacionales y ONG para fomentar el desarrollo en países en vías de desarrollo. Desarrollo sostenible, enfoque en la integración de objetivos económicos, sociales y ambientales, considerando la sostenibilidad a largo plazo. Desafíos globales, examen de problemas contemporáneos como la desigualdad, el cambio climático, la migración, y las crisis alimentarias. La asignatura proporciona a los estudiantes herramientas analíticas y prácticas para entender y abordar los complejos problemas del desarrollo internacional, preparándolos para trabajar en entornos multiculturales y en diversas organizaciones dedicadas al desarrollo. La asignatura de trabajo de fin de máster o proyecto de investigación es una etapa culminante en el segundo año del máster, diseñada para que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo del programa en un proyecto de investigación original y significativo. Breve explicación. Este trabajo permite a los estudiantes investigar un tema específico relacionado con las relaciones internacionales, formulando preguntas de investigación, recopilando y analizando datos, y presentando conclusiones basadas en evidencias. Los componentes clave incluyen: selección del tema. Los estudiantes eligen un tema de interés que refleje su pasión y especialización dentro del campo de las relaciones internacionales. Metodología de investigación, aplicación de las metodologías aprendidas en cursos anteriores, cuantitativa, cualitativa o una combinación de ambas, para estructurar su investigación. Desarrollo del proyecto, redacción de un documento extenso que incluye una revisión de la literatura, un marco teórico, la metodología utilizada, los hallazgos y las conclusiones. Presentación, exposición oral del trabajo ante un comité académico, defendiendo sus resultados y la relevancia de su investigación. El trabajo de fin de máster es una oportunidad para que los estudiantes demuestren su capacidad para llevar a cabo una investigación independiente, contribuyendo al conocimiento en el área de las relaciones internacionales y preparándolos para futuros desafíos académicos o profesionales.